Ahora ya nomás lo desmenuzamos, el trabajo interno ya viene, pues, ya es tuyo, ¿sí? Pero ahorita ya nada más sabemos cuál es el dolor de ella en el presente. Vienen cosas nuevas. Si deseas enfrentarlo, puedes seguirlo evadiendo, sí, claro. Te puedes pasar viviendo en el pasado y en el futuro. No hay pedo. El futuro te dice que te vas a quedar sola y si me quedo sola y si no tengo amigos, que me va a cambiar los pañales, es que soy diferente porque no soy igual. Todavía mi abuelita el año pasado me decía, hija, ya tienes 30 años, no vas a tener hijos. No, abuela, no voy a tener hijos. No, no tengo intenciones en un plan futuro tener hijos. Y me sentía extraña, pero luego ya me logré aceptar porque me sentía diferente, sentía que no encajaba, sentía rechazo. Sí, y estuve muchos años intentando tener una familia, pero la realidad de las cosas es que nunca fue mi destino tener una familia. Eso no significa que no sea el tuyo, ¿sí? Pero al menos el mío no era. Pero en el estarlo evadiendo, perdía tiempo consumiendo. Estaba consumiendo todo el tiempo. ¿Qué consumía? A mi pareja. ¿Qué hacía? Controlaba. ¿Qué hacía? Me peleaba. Todo el tiempo, porque estaba rechazando, el miedo de que los demás me rechazaran, hacía que yo me rechazara a mí. ¿Sí? Y era simplemente consumiendo, no enfrentaba mi dolor, ni siquiera sabía de dónde venía. ¿Y de dónde venía? El miedo de ser diferente. Cuando yo empecé a tener una vida funcional, yo hice ciertas cosas, ¿sí? ¿Qué les decía? Cuando sabes de dónde vienes, ya no te regresas. Pero cuando sabes a dónde vas, ya sabes qué hacer en tu presente. Ya te mantienes en el presente. Sí. Pero yo me la he pasado, ya cuando yo ya estaba en el presente, vamos a poner un monito aquí. ¿Sí? Ese soy yo. Mi pasado a mí me hacía sentir culpable. Porque mi presente yo no lo empecé como los demás profesionistas. Yo lo empecé diferente. Yo hice muchas cosas de las cuales no estoy orgullosa, pero son las que me llevaron a saber quién soy ahorita. No todas las cuento y dependiendo del momento y a quién se lo estoy contando. ¿Cómo he podido llegar a eso? Con la ayuda de mi terapeuta y con la ayuda del grupo. Porque yo no soy la persona que yo era a los 20. Yo no soy esa persona. Ya no soy la misma. Ya no pienso igual, ya no hago las mismas cosas. Sí hice muchas cosas de las cuales me arrepiento, pero yo ya no soy. Aquí había otra persona. Sin querer queriendo la hice más grande. Para que se den cuenta. Porque cargué mucho tiempo con ella. Todo el daño que yo le hice a mi ex de 8 años, eso yo lo llevaba cargando. Todas las malas palabras que yo le decía a mi papá antes de que muriera, yo lo llevaba cargando. Y no me dejaban avanzar, dan de cuenta que me mantenía aquí. Para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá. Y no avanzaba. Tuve que hacer cosas extraordinarias, meterme a un retiro de cuarto y quinto, luego me metí a a un taller de liderazgo, me tuve que meter a cosas fuertes para poder saber de dónde, porque no podía avanzar, estaba en un bucle y no avanzaba y no avanzaba y no avanzaba, pero no sabía que me sentía culpable por haber sido esta persona. Pero hice muchas cosas de las cuales me arrepiento que le hice a otras personas. ¿Pero qué me hice el octavo paso? La verdad, ya me fui desde el segundo, me fui hasta el octavo. ¿Cuál es el octavo paso? Hicimos una lista, ¿sí? Y en ese paso me dice estar dispuesta. Ni siquiera es hacerlo, es estar dispuesta. Y ese paso, estuvimos enteramente, disposición también se menciona en el sexto. En el sexto te dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de todos de nuestros defectos de carácter. ¿Cuáles son los defectos de carácter?
la ira, soberbia. Ahí es donde se menciona la primera vez la palabra disposición. Ni siquiera es hacerlo, es estar dispuesta. Ahí todavía ni siquiera te dice Dios, muévete y hazlo, no. Es nada más que estés dispuesta. Y ya vamos en el sexto. ¿Sabes hasta cuándo te dice que ya te empieces a mover? Hasta el 9. Tuviste que pasar por 8 pasos antes para poder llegar al 9, porque en el 9 ya te dice, reparamos, ya ponte a hacerlo, ahora sí ya te toca, ahora sí ya te mueves, ahora ya conoces tus defectos de carácter, ahora ya sabes cuál es tu nivel de sarcasmo. Ay, me encantaba hablar con sarcasmo. Mi risita te hacía enojar, porque yo hacía una risita que con la pura risa yo te decía, eres un pendejo. Y yo podía hacer enojar a alguien para que la otra persona explotara, y yo podía estar bien tranquila y decirle, no sé, eres un pendejo. Y más si era hombre, porque me abusaba de que yo era mujer, y decía, no, yo soy la víctima en esta situación, ¿sí? Y hacía una risita, ahorita ya no me sale, ya después de años ya no me sale. ¿Qué hacía eso? Que me la pasaba aislada, enojada, demostrándole a todo el mundo, no, sí, no, estás mal. Todo el mundo estaba mal menos yo, todo el mundo estaba mal. Pero adivinen qué, Melissa quería tener amigos, Melissa quería ir a restaurantes, Melissa quería ir a antros, Melissa tenía ganas de traer dinero en la cartera y decir, mira, me voy a tomar una cerveza, porque esa no es mi adicción, déjenme les digo, así que yo sí me puedo tomar una cerveza. Melissa quiere tener una relación sana, pero ese defecto de carácter, de la soberbia, no me dejaba, me mantenía aislada de los demás. ¿Con qué finalidad yo me quería mantener aislada de los demás? ¿Protegerme de qué? De la gente, ¿por qué? De la familia. De la familia, no dejaba que los demás pasaran a ver quién era yo. No me dañaran porque estaba llena de dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Para empezar a hacer caso. Hubo una situación, y siempre, esa situación siempre la cuento, porque fue un antes y un después de esa situación que a mí me pasó. Yo cuando empecé en los grupos, yo era la que iniciaba el pleito. En los grupos, ¿quién ha ido a grupo doble A, la no, cualquier grupo de 12 pasos? ¿Quién ha ido? ¿Sí? Entonces ya sabemos más o menos la dinámica, que hay servidores, hay aniversarios, y se eligen cosas, ¿no?, dentro del grupo. Y para eso hay una votación. No lo eligen nada más una persona, lo eligen el grupo. Bueno, pero conmigo nada más bastaba que yo levantara la mano, dijera algo y todo el mundo se peleaba. Y yo no me daba cuenta, porque esa era mi manera normal de vivir, era mi estado condicionado. ¿Sí? Esa situación de pelea y conflicto para mí era normal, porque así era en mi casa. ¿Sí? De repente, una de tantas veces que estuvimos eligiendo en el aniversario quiénes iban a ser los servidores y cómo se iba a hacer el aniversario, yo inicié otro pleito como de costumbre, pero en ese pleito había una compañera que no se peleó, ella solo estaba viendo. Todos los demás nos estábamos peleando y esa compañera nomás veía. De la nada de repente dice, levantó la mano, la que estaba coordinando, dijo, ¿puedes hablar? No sé ni qué dijo algo del manual de servicio, de los pasos de Dios y meditación, y dijo, sugiero que lo meditemos y podamos elegir. Yo no pude meditar, porque yo estaba impactada de la serenidad de la compañera y que nadie había muerto. Dije aquí, en mi mente era el que más grite gana, el que más ofenda gana, el que más sarcasmo tenga gana. ¿Sí? Es el más poderoso de todos, el que sepa decir y callar al otro con argumentos. Pero esa compañera nomás dijo eso y todos empezamos a tomar una decisión. Para mí fue nuevo. Mi mente no lo tenía registrado. Yo no sabía que se podía llegar a una decisión de esa manera. ¿Qué empecé haciendo? No supe cómo cambiarlo.
Pero ¿qué empecé haciendo? Callándome la boca. Cada que entrábamos en una discusión dentro del grupo, yo levantaba la mano. Y ahí me veías la hora y media del grupo, así, y a cada rato yo estaba levantando la mano porque los compañeros estaban enojados conmigo también. Y no me daban la palabra, así que yo me la pasaba así, porque yo quería decir algo, siempre tenía algo que decir. ¿Sí? Y cuando ya me daban la palabra, lo decía, y luego ya me quedaba callada. Y así empecé. Con el tiempo empecé a darme cuenta que no siempre se requiere que yo diga algo. Entonces me di cuenta que soy una persona que avienta la bomba y luego corre. Me encanta ver al mundo arder, sí, me encanta. Como un escorpión amargado. Como un escorpión amargado. Sí. Ese era mi estado normal de vivir. Pero no tenía un trabajo estable, no tenía amistades, no tenía una situación financiera normal. Normal me refiero de perdido ir a la tienda a comprar huevo, chihuahua, de perdido. No estoy hablando de una situación económica millonaria, no. Mínimo traer para el huevo y la coca. No traía nada. Nada. Sí. Pero sí me iba por la vida diciéndole a todo el mundo que era lo que le había, cuáles eran sus errores, ¿verdad? Sí. Esa fue la primera vez que dentro del grupo yo empecé a ver que tal vez, fíjense, mi soberbia me decía, tal vez tú estás mal. Así que mejor empieza callándote la boca. Y así empecé. Te estoy hablando que eso pasó como hace 9, 10 años atrás. Y así empecé callándome la boca, nomás levantando la mano. Por consecuencia empecé a escuchar a los demás y empezaron una serie de cambios. ¿Pero por qué? Porque lo hice diferente. Un segundo paso es hacerlo diferente. Yo ya estaba en el grupo, sí, y yo estaba en el grupo porque sabía que no podía sola. Ese es un primer paso. Saber que no puedo sola. Pero no porque sepas que no puedes solo significa que te vas a dejar ayudar. Sí. El nivel de soberbia es diferente en cada quien dependiendo del nivel de dolor que tuvieron en la infancia. Manipular. Tú estás en ese estado mental, en el estado emocional, todavía puedes evitar consumir. ¿Cómo? ¿Cómo puedes evitar consumir en un estado mental? Pues, no estoy hablando nada más de consumir droga, estoy hablando también de la acción que haces. si es de ayuda, hablarlo. ¿Hablarlo con quién? Hablarlo con un padrino. Mentalmente tú no hablas. Pero resulta que ya lo va a hacer diferente. ¿Con quién lo hablas con él? El padrino. Padrino. Ah, sí me pasó, me salvé esa vez de mi Carmen en mi primer aborto. Y en el segundo yo aborté aquí en el baño, vine externa. Por eso no había recaído. O sea que aquí todavía puedes parar. En la situación emocional también. ¿Cómo puedes pararlo? Hablarlo. Otra vez no puedo hablarlo. No puedo solo, primer paso, pues esos son los 3 primeros pasos. El pan de cada día, no se te pueden olvidar. Tú tienes una situación negativa, de volada, tienes emociones, mental, tú ya necesitas empezar a detectarlos. Porque si vas con la vida evadiéndolo, se te va a olvidar que puedes hablar con alguien, que puedes ir a una junta, que puedes hablar a tu terapeuta, que puedes hablarle a un amigo. No al amigo que te la vende, no, ese no. A alguien que sea diferente a ti, o alguien que ya haya trascendido esa experiencia, ¿sí? Hablarlo. Cuando estás en la parte ya en la conductual, que es esta, cuando estás en la parte conductual, en el caso de otras personas es golpear, gritar, robar, ¿sí? Muchas personas nomás se van a manipular, a veces ibas y empeñabas algo de la casa, decías, déjame voy y lo empeño, después lo saco, a ver, que se preocupa el del futuro, el del presente no, ¿sí? O le hablas a alguien y pides prestado, o le hablas a un amigo, o vendes tu cuerpo, que es más sencillo, ya te dan la sustancia, ¿sí? Porque antes de consumirlo ya hiciste algo conductual para conseguir esa sustancia, ¿sí? Todavía ahí es más complicado, pero sí se puede. Ya cuando hiciste todas las mamadas, ya fuiste a empeñar, ya robaste, ya te vendiste, todavía ahí puedes todavía pararlo.
Bueno, todavía lo puedes parar. Pero el nivel de soberbia en este nivel es más grande. Porque ya se empiezan a activar las heridas de la infancia, los esquemas de dolor. ¿Cuáles son las heridas, las 5 heridas? Rechazo, abandono, humillación, traición, humillación, traición, injusticia. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Aquí ya se empiezan a activar estas. Ya están activadas desde antes. Ya están activadas desde antes. Porque por algo mentalmente ya, para empezar, no puedes hablar. Porque ya desde aquí ya, si es chingado, me van a rechazar. ¿Cómo puede ser que haya vuelto a caer? ¿Cómo puede ser que lo haya vuelto? Porque sigo pensando así. ¿Cómo? ¿Por qué? Pero aquí, en estos dos todavía puedes parar. Cuando ya llegas aquí, ya estas heridas ya están bien activadas. A la herida ya le echaste sal. Ya traes sal a la herida y ya te está ardiendo. Y ya empiezas otra vez a cuestionarte, me van a rechazar, me van a abandonar, es que ya me fui, me prostituí, es que ya fui, me vendí, es que ya agarré el... ¿Cómo le digo a mi abuelita que le vendí los aretes, pero no quiero consumir? Chingado, bueno, entonces mejor voy y consumo. O sea, ¿cómo soluciono esa acción que ya la volví a regar? ¿Ya no consumes? Ya la volviste a regar. Por eso aquí es muy complicado realmente parar en la conductual. Sí se puede, pero es bien complicado, es bien pesado. Y ya cuando ya llegaste al consumo, ya la regaste. Ya vienen los familiares y ya va con tu mamá y de repente ya se dieron cuenta que ya no están los aretes. Van todos, cuando eres mujer puedes venderte todavía. Y eso hace una degradación. Porque ya no nomás estás dañando al otro. También ya te estás dañando a ti. ¿Quién es la primera persona en la lista de daños? Yo. ¿No? Empecemos por ahí. Yo. No puedes reparar daños si no has reparado daños contigo. No puedes, les voy a decir por qué. Yo le hice mucho daño a mi hermano. Bastante. Yo a mi hermano de maricón no lo bajaba. Y de pendejo. A mi hermano era maricón y un pendejo. Y siempre que podía se lo recordaba. Siempre. Él se la creyó. ¿Sí? Resulta que una de las veces que me regresé a vivir a la casa de mamá siempre tiene una casa y dice que cada que la ocupemos, ahí podemos llegar mi hermano y yo. Él estaba viviendo ahí. Yo me devuelvo. Y resulta que nos tocaba pagar el recibo de la luz. Yo ya estaba en programa, yo ya tenía madrina, yo ya estaba cambiando, yo ya no era la misma de antes. Sí. Y llega el recibo, y el puro recibo de la luz me empezó a ocasionar un conflicto interno. Dije, no lo va a querer pagar, me va a decir que lo pague yo. ¿Cómo le digo? Y si le digo y se empieza a pelear, ¿qué le voy a contestar? Fui a terapia, fui a tribuna a hablar de un recibo, porque no sabía cómo decirle de la manera más cortés a una de las personas que más daños le he hecho, que si nos íbamos a mitades con el recibo. Y estamos hablando de un recibo, pero ese recibo detonó algo en mi mente. Sí. O sea, todavía no se lo he enseñado. Todavía no se lo había enseñado, pero ¿qué les he dicho? Vamos a borrar esto, chingada, vamos a borrar otra vez. Ok. Así me pasaba a mí con mi hermano. ¿Otra vez? Yo le decía a mi hermano que era hijo. Ok, ya me estoy sacando la tinta del marcador. ¿Por qué el adicto no está en el presente? ¿Por el dolor? Ok. En la situación del recibo, ¿en dónde estaba yo? ¿En el pasado o en el futuro? Me la pasaba en el futuro. Estaba pensando, no va a querer pagarlo, me va a decir que no, se lo voy a dar y se va a hacer güey, nos van a cortar la luz, y mi mente estaba... Y yo estaba yendo a terapia, estaba yendo a grupo. ¿Qué tan importante era ese recibo que 1 hora y media de grupo me la gasté hablando de eso? Sí. Que también me madriné, porque no le quería hacer daño.
Ya no le podía hacer daño porque ya era consciente del daño que yo le estaba haciendo. Resulta que ya que lo veo, coincidimos en la casa y yo humildemente, en el séptimo paso, sabiendo que somos iguales, que yo no soy ni más ni menos que él es mi hermano, somos iguales, no le tengo por qué hablar mal. Respiro y le digo, oye, llegó el recibo de la luz, ¿qué te parece si, qué onda? Vas, lo pagas, te doy el dinero, me dicen, dámelo, yo voy a pagarlo. Y ya, no pasó nada, pero Melissa se le pasó una semana en el futuro, porque en el fondo me sentía culpable del daño que yo le había hecho a él. Y en el fondo yo quería agredirlo para evitar que mi pensamiento falso, evitar que él me agrediera a mí. Pero dije, soy humilde, si él me dice algo, yo lo voy a aguantar porque yo le he hecho mucho daño. Resulta que le digo y no me dijo nada, me dijo yo voy y lo pago. Me pidió un 5 del recibo, no me pidió nada, él fue y lo pagó. Pero el adicto no le gusta estar en el presente, ¿sí? Y un simple recibo me detonó. Si yo no estoy consciente de mis defectos de carácter, del daño que le he hecho y cómo le he hecho ese daño, porque no es nomás llegar y pedir perdón, es saber cómo hiciste el daño, de qué manera hiciste sentir a la otra persona, en qué momento, cuál era tu intención con él o con ella, para poder sanar el daño, ¿sí? Como yo ya sabía de qué manera le había hecho daño, yo no quería repetirlo, ¿sí? Así que por eso hice todo un conflicto, toda una semana, para no hacerlo. ¿Sí? Resultó que no pasó lo que mi cabeza creía que iba a pasar, ¿sí? Y al final, el dolor que me generé toda la semana fue falso. No sucedió. Como el miedo real y el imaginario. Miedo real y miedo imaginario. ¿Y qué genera estar en el futuro? Ocasiona Ansiedad. ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedo al futuro. Miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a volver a regarla, miedo a no saber cómo voy a solucionar el momento. Ese es el segundo paso. Y cuando tú aprendes a discernir, el segundo paso es hacerlo diferente, hacer algo de una manera diferente. Y un poder superior te va a dar esa habilidad. ¿Qué es un poder superior? Lo que tú quieras. Un padrino, una terapeuta, el grupo, un pájaro, una ida al parque, ir a hacer ejercicio, todas juntas si quieres. Ese es un poder superior. Pero cuando tú piensas, yo lo hago solo, inevitablemente vas a empezar un patrón.